Votó de forma negativa la deuda que se tiene con las EPS por parte del gobierno. Con esta medida se habla de una aparente venganza del gobierno del cambio con el sistema de salud. El presidente está jugando de manera irresponsable con la salud de los colombianos. La plata que dejaron no alcanza ni siquiera para el aseguramiento. Es decir, no hay cómo pagar lo que las EPS van a gastarse y que ya está previsto. Ni qué decir de las deudas, es decir, lo que la gente gana por tutelas, que la EPS le atiende y que el Estado le debe. Si no le pagan a las EPS no le van a pagar a los hospitales. Propusimos que entonces, si no les iban a dar la plata, por lo menos el ADRES, es decir, el Estado, asumiera las deudas y que cada vez que tuviera disponibilidad estuviera habilitado para pagar. Tampoco les gustó. Mejor dicho, las noticias para la salud son de enfermedad. Y el otro problema era el de Mi Casa Ya. Imagínense que el gobierno solo va a dar 75.000 subsidios de Mi Casa Ya y la demanda es de 85.000, es decir, 10.000 personas se pueden quedar sin el subsidio y ya entregaron sus ahorros, su cuota inicial para tener esa casa. Si no aparece el subsidio van a terminar perdiendo sus ahorros. Por Dios, hay que decirle al gobierno que lo entienda. No quisieron aprobar eso. Yo me imagino que va a pasar con esos 10.000 colombianos. Presidente, brevemente, esto es nuevamente lo que les venía diciendo. Resulta que con los presupuestos máximos, que son los que surgen de cuando un colombiano pone una tutela, la EPS le presta un servicio, el Estado le debiera pagar. Acaban de votar negativamente que le paguemos a las EPS lo que les debe. Entonces lo que estamos proponiendo en estos dos artículos es, uno, que el ADRES asuma directamente la deuda con las EPS, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que las EPS van a empezar a fallar y los indicadores de solvencia se les pueden complicar. Y entonces va a venir la superintendencia a cerrar las EPS porque no han pagado, pero no han pagado porque el Estado no les paga. Y lo segundo, crear una disposición que permita que el ADRES cada vez que tenga recursos pueda ir cubriendo las deudas que tiene con las EPS, de manera que podamos tener alguna respuesta económica. Esto no genera específicamente ninguna erogación presupuestal, pero sí da garantías sobre el pago de las deudas y sobre todo, sobre que el ADRES, que finalmente es el que debe, sea el que deba la plata y no las EPS. Recursos que reciben los entes territoriales del Sistema General de Participaciones los van a poder utilizar en excedentes para financiar los equipos esos de visita médica. Lo primero que yo quiero decir, a mí me parece que esta es una intromisión totalmente innecesaria en las finanzas de los entes territoriales. Lo segundo, me parece muy grave que en vez de gastarse los recursos en salud pública, vayamos a dedicar a estos equipos que en realidad se han convertido son en mecanismos de proselitismo político domiciliado, que no ofrecen verdaderas alternativas de salud a los colombianos. Colombia tiene un déficit de médicos, tiene un déficit de enfermeras, tiene un déficit de especialistas y lo que pretenden es mandarlos a caminar por las calles de Colombia, cuando deberían estar en los consultorios atendiendo a los ciudadanos. Por eso es que se demoran las citas en el país. Y si nos van a decir que es que van a traer profesionales de Cuba o de Venezuela, pues vamos a tener un problema todavía más grave, que es la politización del sistema de salud. Pero además termino con lo siguiente, este es un artículo absolutamente ilegal. La ley que está modificando es una ley orgánica y la ley que estamos tramitando aquí es una ley ordinaria y por supuesto una ley orgánica no puede ser modificada por una ley ordinaria. Gracias, señor presidente. Es que el Congreso ha visto la determinación de la Superintendencia Nacional de Salud de hacer una reforma a la salud por la puerta de atrás, una reforma a la salud para la robadera. Intervenir para administrar es un error. Si odian las EPS, como lo ha dicho el Ministerio y lo ha dicho el Superintendente, intervéngalas para liquidar. Pero no, se intervienen para administrar, para entregárselas al Congreso, comprar sus votos en el receso y pasar la agenda del gobierno Petro y de pronto incluida
la terrible reforma a la salud. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. ¿A las buenas o a las malas? Sí, les hablo de la aparente venganza del gobierno del cambio con el sistema de salud colombiano, al que de manera deliberada están poniendo en riesgo. ¿Se acuerdan cuando la activista exministra Carolina Corcho decía que? Entonces lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara. Pues lo están haciendo y logrando. La falta de pago del gobierno a las EPS que detestan ha llegado a un hueco de 10 billones de pesos y el efecto inmediato es que solo hay plata para cubrir los gastos hasta el 30 de julio. Le preguntamos a la presidenta de ASEMI, el gremio que aglutina a las EPS, Paula Costa. El desfinanciamiento del sector salud para este año proviene de 3 fuentes. Una primera, de las deudas que no se han pagado, de recobros, de canastas COVID, de vacunación, de recursos que se habían estimado se recaudarían a través de cotizaciones y nunca llegaron. Estos son cerca de 3,45 billones de pesos. La siguiente fuente son los presupuestos máximos, que son todas las prestaciones que se hacen que no están incluidas en el plan de beneficios. Los recursos no van a ser suficientes para cubrir todas las necesidades de este año. De hecho, lo que está presupuestado hoy solamente llegará hasta el mes de julio, pero además tenemos deudas que vienen inclusive desde 2021 y que el gobierno nacional no ha programado para cubrir adecuadamente. Estos son 3,9 billones. Por último, son deficitarios los recursos para las atenciones del día a día de toda la población, lo que se conoce como la unidad de pago por capitación, que es lo que financia la salud de todos los colombianos que hacemos parte del régimen subsidiado o del régimen contributivo, quedó mal calculado. Ha aumentado la frecuencia de uso de muchos servicios. La más reciente encuesta de Cifras y Conceptos muestra que 1 de cada 4 colombianos ha estado buscando activamente servicios de salud frente a la incertidumbre de si se elimina o no su EPS, que ha sido el centro de la discusión de la reforma de salud. Esto ha generado que si antes teníamos 100 pesos para cubrir a 100 personas, hoy tenemos 100 pesos para cubrir a 125 personas. Todo parece indicar que la estrategia del gobierno está logrando su cometido. Están generando una crisis implícita en el sector de la salud. ¿Y cómo lo están haciendo? No les están pagando, no les están entregando oportunamente los recursos que necesitan para poder funcionar. ¿Qué pasa con los presupuestos máximos? ¿Qué pasa con las adiciones presupuestales? ¿Qué pasa con la suficiencia de UPC para poder atender la población? Están jugando con la población colombiana, porque al quitarle los recursos a las EPS no van a poder pagarle oportunamente a los proveedores, a los hospitales, a la red pública y a la red privada. Las están sacando por la puerta de atrás, asfixiándolas. Pero eso que va a generar una mala atención a la población colombiana. Qué triste esta estrategia del gobierno. Con la salud no se juega. En la madrugada de hoy, en el Congreso de la República, para cubrir el hueco de los 10 billones de pesos, fue negada en el proyecto de ley de adición presupuestaria. El gobierno no quiere poner la plata que se necesita para el sistema de salud y lo van a quebrar quitándole la plata. Primero, se necesitan más de 3 billones de pesos para completar el aseguramiento, es decir, la plata con la que funciona el sistema. Pero no solamente no pusieron la plata completa para aseguramiento, sino que no pusieron la plata para cubrir las deudas que tiene el gobierno con las EPS, que son casi 4 billones de pesos, que vienen desde el 2021, 2022 y 2023. Sin esa plata no le van a poder pagar a las EPS, y si las EPS no reciben la plata, pues no le van a pagar a los hospitales. Y tampoco quisieron poner la plata para el resto de las deudas de la deuda. Lo que puede terminar pasando es que van a ir quebrando las EPS y después nos van a decir, ah, mire, se quebraron, el sistema se quebró solo. ¿Quién le debe la plata a las EPS? Pues el gobierno. Al quebrar a las EPS, el gobierno de Petro logra lo que tanto decía Carolina Corcho. Tiene que haber una crisis explícita. Y los petristas celebrarán la destrucción del sistema de salud y su correspondiente estatización. O sea, que el Estado preste el servicio de salud, porque odian que sea el sector privado el que lo haga. Con todas las personas que pidan una cita médica, un examen de laboratorio, un procedimiento, un medicamento, una operación y no puedan obtener el servicio porque su EPS quebró por cuenta de la irresponsabilidad del gobierno. El de malas. En un claro y respeto a la democracia, el gobierno del cambio quiere hacer primar la rabia, el odio y la venganza
sobre los principios de calidad, oportunidad y eficiencia que deben orientar la prestación del servicio de salud en Colombia. Marchitar las EPS es una muestra más de que al gobierno potencia mundial de vida no le importa tanto la salud de los colombianos, como sí la plata y los votos. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.